Por favor, les quiero pedir si pueden escribir si se escucha bien. Ok. Bueno, mi nombre es Claudio Escalona, yo soy asistente de marketing de Dartel Electricidad. El día de hoy vamos a estar acompañados de la marca Legrand, pero antes de comenzar les voy a mostrar un video de nuestra empresa para que la gente que no conoce de manera, más a fondo a Dartel Electricidad pueda conocer las diferentes áreas que nosotros trabajamos, ¿ya? Así que los voy a dejar con un breve video antes de comenzar. Dartel Electricidad nace en 1970 gracias a la iniciativa y visión de futuro de su fundador, don Julio Vidal Jiménez, quien abre las puertas de su primera oficina en Avenida Mata 326, que a la fecha es su casa matriz. Con gran empuje y determinación, don Julio junto a su familia logran posicionar a Dartel Electricidad en el mercado chileno. Actualmente, contamos con 15 sucursales físicas a lo largo de todo el país, una sucursal virtual y un gran y moderno centro de distribución capaz de abastecer y almacenar insumos para todas las sucursales de Chile. En el año 2019, la familia Dartel se expande a Perú y adquiere CEIN Electricidad, consagrando así nuestro liderazgo en la distribución, comercialización y asesoría técnica de artículos eléctricos, tanto a nivel residencial como industrial. Dartel Electricidad cuenta hoy en día con una vasta trayectoria en la distribución de artículos eléctricos, automatización, energías renovables, media tensión, soluciones hospitalarias, seguridad electrónica y corrientes débiles, brindando soluciones a instituciones del sector público, área industrial, minera, pesquera, construcción, ingeniería, telecomunicaciones y de servicios a lo largo de todo Chile, siendo partícipe del desarrollo tecnológico eléctrico de nuestro país. Nuestra gran infraestructura, amplias bodegas en cada uno de nuestros locales, surtido stock de materiales, despacho expedito y eficiente son algunas de las garantías que otorga Dartel Electricidad a sus clientes. Nuestro deber como empresa es dar solución a todas sus necesidades. Los invitamos a formar parte de la familia Dartel. Dartel Electricidad. La diferencia está en el servicio. Bueno, tal como se mostraba en el video, nosotros somos una empresa líder en la venta y distribución de artículos eléctricos, y la idea de poder realizar esta actividad en conjunto con las marcas que nosotros trabajamos es para poder mostrar los productos que forman parte de nuestro catálogo. Así que, como les comentaba, hoy vamos a estar acompañados de la marca Legrand. Yo los quiero dejar con Salvador Burton. Él es la persona que va a dictar este webinar, encargado de capacitaciones del Grupo Legrand, y también con Alba Español, que nos va a estar acompañando. Hoy vamos a estar revisando el nuevo reglamento eléctrico y las exigencias de eficiencia energética tanto para edificios y las soluciones de Legrand. Hola, Salvador. Alba, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días, Claudio. Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Claudio. Hola, hola. Perfecto, entonces, bueno, muy buenos días a todos los participantes. Para nosotros es muy grato el poder estar aquí el día de hoy y poderles hablar un poco acerca de este nuevo reglamento, de este pliego técnico, específicamente el número 14, que hace alusión a las soluciones de eficiencia energética para edificios y cuáles son las soluciones que tiene el Grupo Legrand para ofrecerles. Así que, bueno, muchas gracias a Dartel por la invitación y, bueno, esperamos que este sea un webinar bastante provechoso. Antes de comenzar, quiero comentarles que si tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden hacer a través del chat, ¿ok? Nosotros vamos a estar muy atentos para poderles responder y, si es posible, que puedan utilizar entonces el modo preguntas, y de esta forma va a ser mucho más fácil para Salvador, que va a ser el relator del día de hoy, de ver su pregunta y que no se vaya perdiendo con los saludos y comentarios que vamos realizando normalmente a través del chat. Y también comentarles que les vamos a dejar
un pequeño botón en pantalla para que puedan descargar esta presentación y otro material adicional complementario que preparó Salvador específicamente para ustedes relacionados con este tema. Así que bueno, bienvenidos a los que recién se conectaron. Salvador, también bienvenido a ti. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias igual a todos nuestros amigos de Dartel por la invitación, ¿cierto?, que nos extendieron a participar de esta jornada. Les agradezco desde ya a todos nuestros amigos conectados. Veo que hay varias personas a que toquemos este tema tan interesante como es la eficiencia energética en edificios, ¿cierto? Así que desde ya, gracias, Alba. Comencemos para poder, ¿cierto?, aprovechar al máximo el tiempo que tenemos disponible. Como decía, las preguntas que vayan surgiendo pueden escribirlas en el chat, las vamos a ir tratando de abordar en lo posible de inmediato, ¿ya? El contexto, ¿cierto?, una cosa, ¿cierto?, es el contexto finalmente de este nuevo reglamento, ¿cierto?, de instalaciones eléctricas, en la cual, ¿cierto?, a contar del 12 de julio entraron en vigencia 19 pliegos técnicos. Yo creo que ya gran parte de los conectados ha tenido la oportunidad de descargarlos, de revisarlos, han participado de seguro de algunas charlas, ¿cierto?, realizadas respecto a estos pliegos. ¿Ya? Pero en particular, ¿cierto?, hay un pliego que es el número 14 que establece finalmente nuevas exigencias en materia de eficiencia energética para edificios, ¿ya? Y que viene también a complementar los esfuerzos que se están haciendo a nivel país para poder hacer un uso más eficiente de la energía en general, ¿cierto? Tenemos también ahí, o podríamos llamar a principio de año la promulgación también de una ley de eficiencia energética. Entonces ya vemos que hay varias medidas, varias acciones que se están tomando en ese sentido para conseguir, ¿cierto?, un uso más, por decirlo así, inteligente, más racional, ¿cierto?, de la energía que consumimos, ¿ya? Entonces, este nuevo RIC 14 nos trae, ¿cierto?, estas exigencias. Vamos a desglosar ahí los distintos puntos que trae, tratar de entender un poco el propósito de cada uno de ellos, y vamos a finalizar viendo soluciones principalmente de gestión de energía, soluciones que nos van a permitir tener información que puede ser relevante para la toma de decisiones, para poder gestionar de mejor manera la energía, y también las tecnologías de sensores que nos ayudan, ¿cierto?, nos entregan este recambio tecnológico muchas veces necesario para conseguir espacios más eficientes también en la administración y en el uso de la energía. Entonces, ese es un poco el marco. Fíjense que el RIC 14 finalmente establece, como decía, las exigencias, ¿cierto? Las exigencias que tienen que cumplir las instalaciones de consumo de energía eléctrica en los edificios del país, pero finalmente también tiene un alcance. No es para todos precisamente. Ya finalmente se aplica a edificios nuevos, ¿cierto? O solo a la instalación de equipos que aquí en realidad se describen. Finalmente, estos edificios también tienen que cumplir, o para que aplique finalmente este pliego técnico, tienen que cumplir con algunas características. Por ejemplo, qué edificios quedan por fuera, edificios residenciales u oficinas que tengan menos de 2.500 metros cuadrados, ya no se van a considerar dentro de este pliego. O si hablamos de departamentos, por ejemplo, habitacionales con superficies menores a 300 metros cuadrados, también van a quedar por fuera, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de áreas comunes de edificios de vivienda, ¿cierto?, en la parte residencial, pero que sean edificios de menos de 5 pisos y que tengan áreas comunes, ¿cierto?, menores a 1.000 metros cuadrados, tampoco son considerados o debiesen, ¿cierto?, aplicar estas exigencias. Entonces, podemos notar, ¿cierto?, que en realidad está orientado a edificaciones, ¿cierto?, de mayor tamaño. Podríamos asociarlo mucho, ¿cierto?, a edificaciones del área, ¿cierto?, de servicios, centros comerciales o terciario, como le llamamos, ¿cierto?, muchas veces terciario, el sector servicio, donde podemos encontrar, ¿cierto?, la parte hospitalaria, centros comerciales, ¿cierto?, entre muchos otros que en realidad son consumidores grandes de energía, o edificios de oficinas, por ejemplo, también de arriendo de oficinas, que también son consumidores mayores de energía. Ya apunta un poco en esa dirección. Y lo primero finalmente que ya tiene este pliego parte, ¿cierto?, buscando la eficiencia incluso desde los conductores de electricidad, limitando
¿cierto?, las caídas de tensión que tienen que tener estos conductores, tanto para los alimentadores como para las derivaciones. Cuando se habla de alimentadores, las caídas de tensión a carga nominal, ¿cierto?, la caída máxima debe ser de un 2%, y en el caso de las derivaciones también, ¿cierto?, a la carga nominal a un 3%. Entonces, ya vemos que desde incluso el cableado se busca ser eficiente, no tener pérdidas, ¿cierto?, innecesarias por mal dimensionamiento de los conductores finalmente y pérdidas de disipación térmica, que es finalmente donde perdemos energía cuando no se hace una adecuada estimación del calibre de los cables. ¿Ya? Así que eso es parte por ese punto, algo súper relevante. ¿Ya? Un punto que yo considero, a mi parecer, ¿cierto?, es el punto más relevante finalmente, viene de la mano con el 5.2, donde habla de la supervisión de energía. Estamos bien familiarizados a tener medidores, ¿cierto?, de energía total dentro de las instalaciones, conocer, ¿cierto?, cuánto es el consumo particularmente de una instalación. De hecho, la NSH 4.2003 establecía ciertos medidores en los tableros generales, pero no en ningún caso, ¿cierto?, teníamos la condición de poder o de tener que medir nuestros consumos de energía por servicios de forma separada. Generalmente estamos acostumbrados a tener una factura, por decirlo así, o recibir una totalización de la energía consumida por un edificio, pero para poder realizar gestión de energía es muy importante conocer cómo se está usando esa totalidad de la energía que habituamos registrar. Ya, entonces, en el punto 5.2.1, finalmente, lo que se exige para estos edificios es, ¿cierto?, medir, supervisar finalmente el uso de la energía eléctrica por separado para sistemas como son, por ejemplo, ya dijimos, energía total, pero también sistemas de calefacción, de ventilación, de aire acondicionado, ¿cierto?, o de aguas calientes sanitarias, poder medir, ¿cierto?, estos sistemas. O sea, si hablamos de edificios que tengan sistemas de tipo térmico, ¿cierto?, eléctrico, ¿cierto?, para la calefacción, ¿cierto?, para el agua, es necesario medir estos sistemas de forma independiente. Lo mismo pasa con la iluminación interior de los recintos, con la exterior, con los enchufes, porque yo tengo un caso bien particular. En un momento me tocó hacer presentar un plan de gestión de energía para un espacio universitario, para una universidad en particular, y es increíble cómo la demanda, por ejemplo, en algunos sectores era bien importante, bien relevante, por las mismas personas, ¿cierto?, que están circulando constantemente y utilizando. Entonces, acá pide, por ejemplo, medir circuitos de enchufe, ya algo que puede parecer, ¿cierto?, bastante loco. Créanme que también es importante para poder conocer, ¿cierto?, cuál es el nivel de demanda que se tiene en ese sentido. Ya se pide también la medida de sistema sanitario, agua potable o alcantarillado. Ya vamos a ver que es factible también incorporar las medidas de agua, por ejemplo, dentro de un sistema de gestión de energía, ¿ya? Y también pide mirar por separado la parte de los ascensores, ¿cierto?, los consumos que puedan presentar en materia de energía estos ascensores. Entonces, el propósito finalmente de esto es que nos entrega una información bastante más detallada de cómo estamos usando la energía, ya realmente dónde se están consumiendo, de qué forma, y de esta manera entregando información que puede ser valiosa para tomar decisiones de gestión, de decir, oye, acá estamos en realidad gastando energía, por ejemplo, en iluminación interior dentro de un horario que no es operativo, por ejemplo, dentro de este edificio. ¿Por qué estamos consumiendo energía en iluminación interior en zonas que durante la noche se encuentran vacías, por ejemplo? Entonces, toda esta información finalmente va a ser relevante de obtener mediante la aplicación de estos sistemas, y que lo propicia principalmente este punto. Cuando hablamos de edificios residenciales, ¿cierto?, estos sistemas también se van a medir y controlar separado para los servicios comunes y para cada inquilino de forma individual. Ya esto con el fin, ¿cierto?, de entregar un detalle también mayor. Bien, exige también que esta medida finalmente no puede ser al lote, por decirlo así, con la periodicidad que cualquier persona quiere, sino que finalmente se exige que se registre cada 15 minutos, ¿ya? Y que además de esta, como mínimo, ¿ya? Y que además que este registro de 15 minutos se pueda presentar finalmente
de forma horaria, diaria, mensual y anual, y que sea almacenado como un mínimo de 12 meses. Cuando se realiza gestión de energía en las edificaciones de mayor consumo, siempre se tiene que partir desde una base, ¿cierto? Siempre se tiene que partir desde una base de mejora, y a eso se le llama línea base de energía. Entonces, finalmente este requerimiento lo que nos presenta es que este equipamiento nos sirva para construir esta línea base, saber cómo fue nuestro consumo los últimos 12 meses, ¿cierto? Y en base a eso poder proyectar una mejora hacia adelante, ¿cierto? Entonces es importante tener este registro y mantenerlo para poder conocer, ¿cierto? Y tomar decisiones de cómo mejorar el desempeño energético, ¿ya? Al momento de entregar finalmente estos sistemas instalados, el pliego también exige, ¿cierto?, que en un plazo de 30 días después de la fecha de que se recibe el sistema, se debe hacer llegar tanto al propietario como al administrador el diagrama unilineal finalmente del sistema de distribución eléctrica incorporado con el sistema de monitoreo y control. Tiene que entregarse también los planos de la disposición por piso, donde se indique finalmente dónde van a ir montados o instalados los elementos de monitoreo y de control, ¿cierto? Y además se exige que se entregue, lógicamente, la documentación típica de manuales de usuario, manuales de mantenimiento, en el caso de que estos equipos estén alojados en algún tablero cerrado, la llave de esos tableros, ¿cierto? O en el caso, ¿cierto?, de uso de software, cuando lo requiere la clave, ¿cierto?, de ingreso al software. ¿Ya? Para el caso de nosotros, con nuestro sistema EMS, CXQ, en este caso serían, ¿cierto?, los accesos al web server, que nos va a permitir finalmente acceder a esta información que se está controlando, que lo vamos a ver, ¿cierto?, en unas slides más adelante. ¿Ya? Se debe, obviamente, también entregar al propietario del edificio, bien al administrador, ¿cierto?, manuales de operación y mantenimiento, ¿cierto? Y esto es importante porque también se debe indicar nombre y dirección de a lo menos, ¿cierto?, un servicio técnico calificado para el servicio finalmente que se instaló, ¿ya? Y una descripción también completa del uso previsto. La idea general en base a esto es lógicamente tener un sistema que sea útil, ¿cierto? No que sea solamente un sistema instalado que no se le pueda sacar provecho o que con el tiempo, ¿cierto?, termine solo ocupando un espacio, sino que es necesario revisarlo, mantenerlo, en realidad utilizarlo de forma adecuada y tener las herramientas para poder obtener su mejor desempeño. ¿Bien? En materia de iluminación, ¿cierto?, nos indica un poco cómo tienen que ser consideradas las luminarias para el cálculo, ¿cierto?, de potencia. Y en esto es bien sencillo, se señala, ¿cierto?, que cuando yo tengo una lámpara, ¿cierto?, una luminaria que no tiene ningún elemento auxiliar para su encendido, o sea, no utiliza un sistema de balasto electrónico, capacitores u otros elementos auxiliares para provocar el encendido, ¿ya? Se debe considerar finalmente la potencia nominal de la luminaria que se va a utilizar, ¿ya? Por lo contrario, si tenemos lámparas, que igual ahora cada vez es más frecuente, dado que tenemos lámparas LED, que tenemos, ¿cierto?, otros sistemas que necesitan ignición electrónica, cuando nos enfrentamos a lámparas que requieren de un sistema auxiliar, tenemos que considerar finalmente el conjunto, no solamente la potencia de la lámpara, sino que también del sistema auxiliar de encendido que tenga esta luminaria, ¿ya? En materia de ducto de barra, también nos fija, ¿cierto?, que debemos, en cuanto a potencia, considerar un mínimo de 100 watts por metro, ¿cierto? Nuestro sistema de ducto de barra nos permite, ¿cierto?, distribuir la iluminación e incluso modificar la ubicación, ¿cierto?, si fuese necesario. Son bastante prácticos para zonas donde los layouts cambian de forma constante. De repente, en algunas plantas, en algunos lugares es necesario realizar reubicación de puestos y ahí, ¿cierto?, la luminaria fija a veces presenta inconvenientes. En todos estos sistemas claramente es una solución bastante más flexible, ¿cierto? Entonces nos pide considerar un mínimo de 100 watts por metro o bien, ¿cierto?, que el límite de potencia sea el del interruptor del sistema, ¿ya? O bien del dispositivo encargado de limitar la corriente de forma permanente al sistema, o sea, el sistema finalmente de protección asociado. ¿Bien? Así que eso es en materia de la parte de iluminación, de ductos, ¿cierto?, y de las luminarias tradicionales. Ya cuando habla, ¿cierto?, de la parte de sensores en interior,
¿ya? Indica, ¿cierto?, finalmente que los sensores que se van a utilizar en el interior, ¿cierto?, deben de permitir el encendido manual. Más hacia el final de la presentación vamos a ver que los sensores, por ejemplo, de Legrand cuentan con varias formas, ¿cierto?, de operación, de varias formas de programación y de configuración. Acá en el reglamento se exige, ¿cierto?, que permitan el encendido manual a través de un aparato eléctrico. O sea, tenemos que considerar que el sensor funciona de la mano con un interruptor, ¿ya? Y que este debe ubicarse, ¿cierto?, en el espacio a controlar, ¿cierto?, y cercano a la zona de acceso, porque en muchas instalaciones pasa que pueden tener un interruptor asociado, pero el interruptor queda en otra sala y finalmente, ¿cierto?, uno llega a la sala y el sensor de repente se apaga o no está funcionando adecuadamente y uno no sabe ni siquiera dónde encender la luz. La idea es evitar, ¿cierto?, eso. De hecho, hay un punto más adelante que vamos a ver que dice que el sensor tiene que estar a la vista de la luminaria que finalmente está dispuesto a controlar, ya no puede tampoco estar como oculto o escondido, ¿ya? Pero en este punto en particular es la asociación, ¿cierto?, de un interruptor. Así que después lo vamos a ver como un modo de funcionamiento dentro del caso de los sensores. Bien. Cada dispositivo, ¿cierto?, de control, o cada uno de los sensores, ¿cierto?, va a controlar una zona que no sea más de 200 metros cuadrados, en el caso de que las superficies a controlar sean menores de 1000 metros cuadrados, y la otra exigencia que pone es, ¿cierto?, a el índice de protección que tengan estos sensores. Finalmente apunta a usar el sensor más adecuado, ¿cierto?, para el entorno en el cual va a estar instalado, porque eso va a garantizar también una vida útil más prolongada del sensor, ¿no? De nada sirve instalar un sensor, ¿cierto?, de un índice menor, que puede tener un costo, ¿cierto?, relativamente menor en una zona donde va a estar expuesta, ¿cierto?, una condición desfavorable que al cabo de un tiempo vamos a terminar sin sensor. Entonces, señala que cuando se trata de espacios interiores, ¿cierto?, de espacios de recinto cerrado, podríamos ponernos en el caso de alguna oficina, por ejemplo, tenemos que considerar sensores cuyo índice de protección sea 20, ¿cierto?, como mínimo para estos recintos. Cuando ya hablamos de zonas en las cuales pueda haber un tránsito mayor, donde pueda haber, ¿cierto?, mayor polución, polvo de suspensión, etcétera, ya hablamos, por ejemplo, de algún tipo de pasillo, ¿cierto?, que conecte, por ejemplo, a la parte exterior, donde puedan haber condiciones de más polvo, un índice de protección de 42 como mínimo, y ya cuando hablamos de zonas exteriores o zonas en las cuales puede presentarse mayor humedad, un índice IP44, ¿cierto? Se apunta principalmente a esto que señalaba. ¿Bien? Y el punto 5324, que está acá abajo, 5324, indica, ¿cierto?, lo que comentaba hace un rato, ¿cierto?, que este finalmente sensor tiene que estar ubicado, ¿cierto?, en una zona donde finalmente uno pueda ver la iluminación o las luminarias que va a controlar, ¿ya? Porque a veces es necesario, me ha pasado incluso en algunas ubicaciones donde son salas subdivididas, donde el sensor queda en un espacio, ¿cierto?, y en uno de los espacios de esta subdivisión y finalmente en el otro, al no detectar presencia, empieza a apagar la luz, uno tiene que cambiarse de sala para volver a activar, es algo bastante complejo. Entonces, la idea siempre es que el sensor esté presente en el sector que va a controlar, ya eso, que no haya que estar tratando de investigar dónde se encuentra el sensor. ¿Qué otro punto es importante, cierto, en este sentido? Que se va a privilegiar los sensores cuya programación no pueda ser alterada por usuarios, llamémoslo así, que por personal que no sea calificado finalmente, ya que apunta un poco a evitar, ¿cierto?, que las configuraciones que se realizan buscando un performance de eficiencia con los sensores, con el paso del tiempo sean modificados, ¿cierto?, a voluntad de una persona que finalmente no tiene la prioridad, ¿cierto?, de conseguir más eficiencia. Entonces, se va a privilegiar el uso de sensores donde podamos hacer esta configuración no necesariamente directo en el sensor, sino tal vez por medio de algún mando, etcétera. Bien, tienen que cumplir obviamente los estándares finalmente IS también, ¿ya? Y señala, y lo dejamos acá destacado en azul, que los sistemas de iluminación para las áreas comunes, ¿cierto?, deben contar con sistemas de control automático de iluminación interior y que estos permitan, ¿cierto?, controlar la potencia de la iluminación,
¿ya? Cuando no existe actividad, ¿cierto? Durante al menos 20 minutos. O sea, ahí vamos a tener que tener un sistema que nos permita alguna atenuación, que nos permita generar control sobre esas zonas cuando no exista personas, ¿cierto?, que estén transitando en ese lugar. En materia de iluminación de zonas de estacionamiento también es un punto bastante relevante. Yo creo que acá, si pregunto, todos más de alguna oportunidad habrán visto zonas como supermercados, centros comerciales o recintos con grandes espacios de estacionamiento. En algunos rangos de horario, ¿cierto?, están los estacionamientos prácticamente vacíos, sin embargo los tienen full iluminados. Ya ahí tenemos claramente presencia, ¿cierto?, de una pérdida de energía finalmente, porque ¿cuál es la necesidad, ¿cierto?, de que esté 100% iluminado? Se podría iluminar, pero atenuado, ¿cierto?, y con eso ya estaríamos consumiendo menos. Entonces, en este punto señala que se debe, ¿cierto?, se debe monitorear y controlar finalmente también la iluminación de las zonas de estacionamiento, pero, ¿cierto?, se debería o se deberá reducir en un 30% como mínimo de forma automática cuando no exista actividad dentro de un rango de 20 minutos. O sea, se exige reducir, ¿cierto?, o atenuar en un 30% esta iluminación en la zona de estacionamiento cuando no haya movimiento ni de personas ni de vehículos. Bien, además se señala que las zonas a controlar, ¿cierto?, dentro del estacionamiento no pueden ser superiores a los 350 metros cuadrados, o sea, tiene que estar, ¿cierto?, subdividido para hacer, ¿cierto?, más adecuada también, ¿cierto?, el control finalmente de esta atenuación, y que para casos justificados, ¿cierto?, se puede permitir el apagado de algunas luminarias para alcanzar el 30% de disminución. O sea, pongámonos en el caso que no se puede, debido al tipo de lámpara, ¿cierto?, luminaria que se está utilizando, no es posible atenuar. Lo que se permite hacer, ¿cierto?, en casos justificados es apagar una determinada cantidad de luminaria, ¿cierto?, con tal de bajar este 30% como mínimo cuando no haya actividad o presencia de personas. Eso es en materia de estacionamiento. Para mí creo que también es un punto bastante importante, ¿cierto?, porque se pierde harta energía ahí. En cuanto a iluminación exterior, ¿cierto?, también, como dijimos al inicio, tiene que ser monitoreada y controlada, ¿cierto? Se exige, de cierta forma, un dispositivo que apague automáticamente la iluminación cuando la luz natural que exista disponible sea suficiente, ¿cierto? Se debe apagar de forma automática. Y habla acá de un punto que también es relevante y de seguro a todos lo habrán visto en algún edificio, que es finalmente la iluminación de fachada y de paisaje. Iluminación ornamental, ¿cierto? Estas muchas veces luces de colores que se proyectan, ¿cierto?, sobre los edificios para conseguir un nivel de estética o en los jardines, etcétera, pero que finalmente es meramente estético, ya en algunos casos puede aportar cierta seguridad, pero en muchos, ¿cierto?, es meramente estético. Por tanto, para ese punto, la iluminación de fachada de edificio se va a tener que apagar automáticamente, ya automáticamente entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, o bien entre el cierre de los negocios y la apertura de los negocios, lo que ocurra, ¿cierto?, o más tarde, ¿cierto?, o más temprano o primero. Ya lo más probable, ¿cierto?, es que mejor se maneje el rango entre las 12 y las 6 de la mañana. Difícilmente hay muchos negocios abiertos hasta esa hora, o lo mismo muchos negocios que abran a partir desde las 6 de la mañana. Por tanto, es muy probable que se utilice más bien como estándar el hecho de que sea entre las 2 y las 6, ¿ya? ¿Quiénes van a quedar un poco exentos de esta condición? De que van a poder, ¿cierto?, o no van a necesitar el apagado de esta iluminación ornamental. Toda iluminación cuya fuente de energía, ¿cierto?, sea del tipo renovable o bien de cogeneración eficiente. Ya hay algunos recintos, obviamente, que tienen o edificaciones que trabajan debido a su operación, a sus procesos, trabajan con algún sistema de cogeneración, ¿cierto? Y si la energía finalmente para esto se suministra por estos sistemas de cogeneración eficiente, se puede mantener la iluminación durante toda la noche. Lo mismo si viene de una fuente de energía renovable. Si la instalación considera algunos paneles solares para poder alimentar esto, no tiene necesidad de tener que cortar el suministro de energía de esta parte en particular durante las noches, ¿ya? Como decía, lo más
probable, ¿cierto?, es que aplique más bien rango horario entre las 2 y las 6 de la mañana y por tanto va a ser necesario también elementos que permitan, ¿cierto?, temporizar, ¿cierto?, dentro de este rango y poder manejarlo de esa forma. Por tanto, ahí hay una exigencia, ¿cierto?, que todos los temporizadores de control, tanto de encendido y apagado, sean capaces, ¿cierto?, de mantener la programación, ¿cierto?, las cuales fueron configuradas independiente de que se corte el suministro de energía. Ya ahí en ese sentido, los temporizadores, ¿cierto?, los dispositivos de control de Tegrán nos permiten hasta 100 horas de reserva, así que 100 horas de reserva, el reglamento incluso pide también por mantenerlo por un periodo de 10 horas, por tanto se cumple sin inconvenientes este punto. Ya existen elementos para poder dar cumplimiento al punto. Ya cuando se habla de hospitales, ¿cierto? Cuando se habla de hospitales hace referencia, dice que para implementar eficiencia energética en los recintos hospitalarios o bien en remodelaciones de esto, se debe seguir finalmente lo indicado por el estándar ANSIAS RAE 90.1. Ya gran parte, cuando uno revisa el estándar 90.1, gran parte de lo contenido por el pliego 14 proviene también de las RAE, del estándar 90.1, es bastante más extenso, por eso también me imagino que no se consideraron todos los puntos de este estándar en el mismo reglamento, pero sí para recintos hospitalarios, donde tenemos generalmente usos de energía de distintas fuentes eléctricas, muchas veces de combustible, otras veces, ¿cierto?, de aire comprimido, entre tantas. Hay generalmente exigencias de eficiencia energética bastante mayores, entonces ahí el RIC hace referencia a dirigirse al estándar 90.1 de ASRAE. ¿Ya? Ahí es donde van a incorporarse. Fuera de esto, que es lo mínimo a cumplir, se pueden incorporar otras medidas adicionales. ¿Ya? Cuando se trata de motores, es considerar, ¿cierto?, motores de menores pérdidas de alta eficiencia, también que cumplan con el estándar IS 60034-31. Ya, eso ahí apunta más bien al recambio, ¿cierto?, a que cuando se realice recambio de motores sea por motores de mayor eficiencia. Indica que si hay que hablar de electromovilidad, hay que referirse al pliego 15, principalmente que reglamenta, que norma, ¿cierto?, estos conceptos de edificios preparados para electromovilidad. ¿Ya? Y en el punto 5.7 y 5.8 deja un poquito, por decirlo así, abierto, o deja el pliego abierto a opciones de tecnologías, en el sentido de que señala que igual cualquier duda que haya que quede finalmente de la interpretación de este pliego, quien tiene que finalmente dirimir en la superintendencia, ¿ya? Y que señala que cuando se es materia de diseño, construcción, operación, ¿cierto?, entre tantas otras, ¿cierto?, la superintendencia puede permitir el uso de alguna tecnología que no se encuentre. Recordemos que en el inicio dice que finalmente este pliego es para un determinado grupo o de edificaciones, ¿cierto?, que lo marca, y para los equipos que acá se describen. Por tanto, en el punto 5.8 deja entreabierto la posibilidad de que la superintendencia pueda permitir el uso de una tecnología que no esté tipificada acá, siempre y cuando, ¿cierto?, esa tecnología esté respaldada técnicamente por estándares internacionales, por normas, por códigos, etc. Ya, así que deja ahí un poquito a la ventana a soluciones de eficiencia energética que puedan ir apareciendo, ¿cierto?, en el corto o mediano plazo. Bien. Entonces, y para finalizar este punto de lo que exige, ¿cierto?, el RIC 14 en este caso, termina con las pruebas funcionales. O sea, no basta, ¿cierto?, no basta con incorporar la tecnología o el recambio tecnológico necesario en el edificio para ser más eficiente, si este no queda bien instalado y en funcionamiento adecuado. Entonces exige pruebas funcionales, exige finalmente, ¿cierto?, que tanto los dispositivos de control de iluminación, sistemas de control, ¿cierto?, o medidas, también estén probados, ¿ya? Cuando se instalen sensores de presencia, temporizadores, controladores horarios programables, fotosensores, finalmente hay que seguir procedimientos que se detallan en el punto 5921, ¿cierto?, y en el 5922, procedimientos que tenemos que cumplir para verificar finalmente que hayan quedado bien instalados, de acorde a su alcance, ¿cierto?, bien dirigidos, ¿cierto?, en el caso de sensores, que se cumpla su adecuado funcionamiento. Entonces, hay que cumplir con esos protocolos antes de poder entregar, ¿cierto?, ya la edificación con todas estas
nuevas exigencias. Bien, entonces, ya entrando a materia de equipamiento, ¿cierto? Para dar cumplimiento a las exigencias de este nuevo reglamento, vamos a partir con los sistemas de gestión de energía o el equipamiento del gran MSCX Cubo, que finalmente es un equipamiento para la gestión de energía que nos va a dar posibilidades, ¿cierto?, de estar más informados de cómo se está utilizando la energía dentro del recinto que se está controlando. Nos va a permitir tomar control y conocer los estados en los cuales se encuentran, ¿cierto?, los distintos elementos del sistema, y además la incorporación, ¿cierto?, y operación sobre protecciones. O sea, vamos a poder conocer, por ejemplo, el estado en el cual se encuentran también las protecciones, incluso dar algún comando si fuese necesario a estas protecciones de forma particular. Por tanto, es un sistema que se integra ya además con el sistema de protecciones que tiene Legrand, ¿cierto? Y que es tan conocido también en el mercado. No hay que cerrarse, ¿cierto?, a un segmento, finalmente las edificaciones, ¿cierto?, con que sean superiores a 2.500 metros cuadrados, independientes, ¿cierto?, de su destino, tienen que cumplir. Por tanto, vamos a hablar, ¿cierto?, de que este sistema MSCX Cubo puede estar presente a nivel residencial, si pensamos en los edificios tipo multifamily, puede estar, ¿cierto?, presente, como dijimos hace un rato, en hospitales o comercio, donde se requiera, ¿cierto?, medir y gestionar, también a nivel industrial, ¿cierto?, donde muchas veces es necesario medir distintos procesos y conocer el uso de la energía más a cabalidad, ¿ya? ¿Cómo podemos a través de MS conocer toda esta información? Web server, ¿cierto? A través de un sistema web server que ya vamos a ver que nos permite tener toda esta información para la toma de decisiones, ¿bien? ¿De qué forma puedo, ¿cierto?, conocer finalmente el uso? Como decimos siempre a nivel más técnico, a pie de equipo, ¿cierto? Una medición local en el tablero donde vamos a ir a tomar, ¿cierto?, esa medida, o bien puede ser, ¿cierto?, si tenemos múltiples puntos dentro de una misma ubicación, por ejemplo, podríamos hacerlo también desde forma remota, desde un único computador, obtener esta información. Incluso si hablamos de tener más de alguna dependencia, por ejemplo, donde tengamos además múltiples puntos de medida, podemos hablar de centralización de esta medida, ¿ya? Donde vamos a poder traer toda esta información a un único, lo vamos a tener a través, ¿cierto?, de un web server, toda la información concentrada de los distintos puntos de medida. Entonces, un rango de operación bastante amplio el que nos permite, ¿ya? Y vamos a poder hacer, ¿cierto?, tener aplicaciones distintas. Por ejemplo, ya habíamos hablado de qué pasa cuando necesitamos cortar, ¿cierto?, dentro de algún rango horario, ¿cierto?, de alguna zona, por ejemplo, en particular dentro de un rango horario de la energía. Ahí podemos, ¿cierto?, hacer uso de los interruptores horarios, hacer finalmente una programación para que no tengamos, ¿cierto?, horarios en los cuales la iluminación, por ejemplo, está encendida si no es necesario, o no necesariamente solo iluminación, alguna otra carga que sea necesario. Bien, ahí pusimos el ejemplo de a veces quedan ciertas zonas iluminadas 24 horas continuas, cuando en realidad su uso, ¿cierto?, es bastante menor. Entonces, es una alternativa, ¿cierto?, a tener. O acá otro ejemplo, ¿cierto?, el corte del sistema de aire acondicionado, por ejemplo, en algún centro comercial, en alguna oficina, donde en realidad no queramos que el sistema de climatización o aire acondicionado quede operando en horarios que no va a ser útil, ¿cierto? Entonces ahí también existe la posibilidad de integrar esto y tener control a través de un contactor, ¿cierto?, donde podamos desconectar, ¿cierto?, finalmente esta carga de nuestro sistema. Ya a nivel de centro comercial, otro ejemplo que puede ser bastante común, el encendido o el funcionamiento de una escalera mecánica que haya quedado finalmente activa en un horario que no es necesario. Finalmente es una oportunidad, ¿cierto?, de mejora en el desempeño de energía, el detectar, ¿cierto?, que efectivamente esta escalera no tendría por qué estar funcionando a las 4 de la mañana, ¿cierto? Y yo a través de una plataforma, ¿cierto?, como es acá el software DMS, ¿cierto?, podemos a través, ¿cierto?, del web server, ¿cierto?, y de la infraestructura finalmente que se monta, controlar, ¿cierto?, llegar hasta un contactor que nos va a permitir la desconexión, ¿cierto?, de esta escalera. Bien, nos permite, ¿cierto?, esta facilidad de poder tomar acción
sobre distintos elementos. Ahora acá, por ejemplo, tenemos otro caso, si hablamos de tiendas comerciales. Imagínense que tenemos un gran centro comercial con múltiples tiendas donde necesitamos, ¿cierto?, recoger la información de energía de cada uno de los locales. También es factible de hacer, ¿cierto? Lo que el web server, en este caso del sistema EMS, nos permite agrupar incluso hasta 3 web servers, o sea, llegar a tener 765 puntos de medida. Este web server finalmente va a estar conectado, ¿cierto?, a Internet, ¿cierto?, y va a tener hacia el interior una red Ethernet que llega, ¿cierto?, a estas distintas pasarelas, ¿cierto? Estas pasarelas hacen la transformación entre el protocolo Ethernet y el Modbus, y finalmente vamos a poder integrar hasta 32 unidades, ¿cierto?, medidores o elementos, ¿cierto?, a través de Modbus en cada una de estas pasarelas. Por tanto, estamos construyendo finalmente una red de medida, ¿ya? Importante destacar acá que el futuro finalmente de la eficiencia energética, lo que viene finalmente en eficiencia energética en toda índole, no solamente a nivel de servicios terciarios, ¿cierto?, centros comerciales, edificaciones, sino que también incluso a minería y más allá, es el tomar decisiones de eficiencia con información, ¿ya? Por tanto, recoger la mayor cantidad de información a través de estos sistemas va a ayudar a tener, ¿cierto?, un mayor control de cómo se usa la energía. Habíamos dicho que el RIC también exige medidas, ¿cierto?, sobre agua, agua alcantarillado, que para nosotros igual puede ser como medio extraño, pero finalmente es necesario también controlarlo. El agua también es energía de una u otra forma, ¿cierto? Por tanto, ¿qué es lo importante? Que finalmente los equipos que existen en el mercado, ¿cierto?, para poder hacer medida de caudal, válvulas, por ejemplo, cuando yo quiera intervenir, lo importante es que finalmente estos permitan su gestión o su trabajo a través de un protocolo Modbus, que yo los pueda incorporar, o bien, ¿cierto?, a través de concentradores de pulso, que también es factible en el sistema EMS incorporarlo, ¿cierto?, de que midan finalmente el flujo de agua, etcétera, y nos vayan entregando pulsos que son leídos finalmente por el sistema EMS, o bien que nos entreguen ya la data como información en el protocolo Modbus para que se pueda incorporar dentro del sistema de gestión. Entonces, no es un sistema que sea cerrado solamente a la energía eléctrica, sino que también nos permite incorporar otras formas de uso de la energía que es necesario controlar, ¿ya? En el caso, ¿cierto?, de, por ejemplo, como hemos dicho, alguna tienda en particular, también la posibilidad a través de forma remota, ¿cierto?, incluso podría ser desde nuestras casas, ¿cierto?, el desconectar, ¿cierto?, la energía en algún local que haya quedado encendido, o desde la sala de control, si es que la hay en el centro comercial, también poder realizarlo. ¿Bien? Incluso hasta llegar a, por ejemplo, interruptores de corte en aire, como se aprecia ahí en la imagen, o sistemas de un nivel bastante más alto en potencia, tener control sobre ellos también es factible, ¿cierto?, mediante el sistema EMS. Entonces, si se fijan, es una plataforma finalmente de monitoreo, de gestión bien integral que nos va a permitir, ¿cierto?, tomar control, ¿cierto?, de la situación y conocer adecuadamente nuestros consumos. ¿Bien? Otro caso particular, y que no solamente, ojo, aplica a los edificios multifamily, nosotros acá lo tenemos puesto como multifamily, pero puede aplicar a muchas otras áreas, ¿cierto?, es cuando nosotros necesitamos entregar esta información. Nosotros podemos recibir la información de todos los puntos de medida y tener la posibilidad de gestionarla, ¿cierto? Hay algunas organizaciones más grandes que incluso tienen departamentos dedicados a la gestión de la energía, ¿cierto?, o es una subfunción de la parte de operaciones, pero también hay otras que deciden, ¿cierto?, externalizar esto, entregar, ¿cierto?, finalmente la gestión de los distintos recintos o edificios que tienen a un tercero o a un integrador, ¿cierto?, finalmente de energía, alguien que va a hacer finalmente la gestión y se va a encargar de estar supervisando y mirando esto. Por tanto, también es factible entonces entregar la información de esta manera. O sea, dentro de nuestra red con el EMS vamos a tomar toda la información como Modbus, pasa por los distintas pasarelas, ¿cierto?, hasta el nivel de protocolo Ethernet, y ahí nosotros podemos incluso hacer entrega a un Energy Integrator, ¿cierto?, de esta información, porque se puede necesitar para poder incorporar, ¿cierto?, a otros sistemas, no sé, SCADA o sistema de control general. Bien,
Finalmente, ¿cómo accedemos, cierto, a este software de gestión, por decirlo así, de esta infraestructura construida? Es a través, cierto, de el web server, cierto. En la actualidad tenemos estas dos posibilidades de web server, hasta 32, cierto, equipos o hasta 255 puntos, cierto, que nos va a dar la opción de ingresar, cierto, finalmente por internet, ¿ya? Y además una función de multi-PC. O sea, si tengo finalmente cuentas creadas de algunos administradores u otros perfiles, van a poder incluso ingresar sin inconvenientes a revisar la información de forma simultánea. Ya no tiene que loguearse uno y el otro esperar, sino que nos podría permitir el acceso de forma simultánea. Bien, y vamos a ingresar a ver entonces, ¿cierto?, en una plataforma, por decirlo así, en un HDMI, una especie de escala, información de todas las zonas que se están midiendo, de los equipos que finalmente nos están entregando la información, tal cual como lo pide el RIC 14, ¿cierto? Vamos a poder entregar o tener esta información disponible de forma horaria, de forma diaria, de forma mensual y por tanto también de forma anual. Entonces vamos a poder conocer y tener la información adecuada para poder tomar decisiones de forma sectorizada. Por ejemplo, acá en el ejemplo está iluminación exterior, interior, enchufe, ascensores. O sea, uno puede ir clasificando, ¿cierto?, las cargas destinadas con la separación que se exige e ir conociendo, ¿cierto?, cómo se está usando la energía y teniendo la comparativa incluso contra el año anterior de cuánto fue lo que se usó. ¿Bien? Eso nos va a permitir, como decía al inicio, tomar mejores decisiones. Incluso podemos hacer ingreso de las tarifas. Si nosotros conocemos la tarificación, ¿cierto?, de energía, de agua, lo que finalmente estemos midiendo, podemos considerarla para tener una relación del costo finalmente que está teniendo este uso de energía, y en muchas oportunidades se puede necesitar esta información de una manera más editable para poder asociar o hacer otro tipo de análisis, y por tanto también es factible descargarlo a través, ¿cierto?, de una plantilla de Excel, ¿cierto?, CSV, que nos va a permitir tener esta información para poder, ¿cierto?, gestionar o hacer otras interpretaciones. Bien, así que eso es en general el sistema de gestión de energía. Insisto, son sistemas que debemos empezar a asociar, ¿cierto?, y a conocer más en profundidad, porque de aquí en adelante van a ser también mucho más solicitados, ¿ya? Y es importante entender la funcionalidad, ¿cierto?, y qué soluciones nos brindan. En materia de sensores, ¿cierto?, en materia de sensores vamos a hablar hoy día principalmente de dos tecnologías. Los electricistas no somos programadores y ya usan conceptos como Modbus, software necesarios de capacitación. Sí, Diego, lo que tú dices, Diego, es súper cierto. ¿Ya? Yo tengo la fortuna de enseñarle a eléctricos y electrónicos hace ya bastante tiempo, y siempre ha estado un poco esta brecha de que en la electricidad no se enseña tanto comunicación, y claramente es un punto que hay que reforzar, ¿ya? Así que yo ahí también recojo, Diego, tu necesidad, porque los electricistas por lo general no estamos tan asociados a la comunicación, y ya estamos en un punto en donde la electrónica, la comunicación y la electricidad convergen a tal punto que es necesario conocerlo. Así que vamos a buscar las formas también de entregar más herramientas en ese sentido. Bien, en materia de sensores, ¿cierto?, que íbamos en este punto, hablamos, ¿cierto?, de PIR y de ultrasonido. Ya en el caso del sensor PIR hablamos, ¿cierto?, de detectar movimiento de objetos, ¿cierto?, pero que objetos que tengan una temperatura, ¿cierto?, como por ejemplo una persona. Si en realidad somos francos, cualquier objeto va a tener una determinada temperatura. Lo que sucede ahí un poco es la diferencia, ¿cierto?, de temperatura, que me anoto urgente, dice Diego, perfecto, vamos a ver las formas de tener algo relacionado con eso. ¿Cierto?, que nos permite entonces diferenciar estas temperaturas. Y por otro lado, en el caso de los sensores de ultrasonido, son sensores que trabajan a base del efecto Doppler. Significa que hay algo un elemento, no quiero decir un parlante, pero un elemento que finalmente está generando una determinada frecuencia sónica que finalmente se está recibiendo por un receptor, y que eso nos permite identificar un determinado volumen. Eso es lo que hace finalmente un sensor de ultrasonido, ¿ya? Y la tecnología dual, ¿cierto?, que junta finalmente lo mejor del PIR con lo mejor del ultrasonido en un único sensor.
Cuando hablamos del sensor infrarrojo, ¿cierto? El sensor PIR, fíjense que lo que hace, como decía hace un rato, es detectar finalmente la diferencia de calor emitido por un cuerpo en movimiento y el ambiente que lo rodea. El sensor PIR finalmente trabaja con un detector piroeléctrico en su interior. Esto es lo más parecido a los que en alguna oportunidad habrán visto, habrán trabajado con una cámara termográfica, ¿cierto? La cámara termográfica nos permite muchas veces encontrar fallas motores, tableros, puntos calientes, etcétera, pero nos entregan la temperatura de una zona en particular. Nos muestran por colores este rango de temperatura. Internamente un sensor PIR hace algo bastante similar. Se ajusta finalmente este piroeléctrico a la temperatura del ambiente. Si yo lo tengo, por ejemplo, en una habitación, va a finalmente tener como punto de comparación la temperatura de un muro, de la zona, y cuando ingresa finalmente un cuerpo a distinta temperatura, es esa diferencia la que hace que el sensor finalmente se active. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante en este tipo de sensores? Que no existan muebles, que no existan objetos finalmente que obstruyan la vista del sensor. ¿Ya? Porque de lo contrario, la referencia, ¿cierto?, de temperatura va a ser precisamente el punto que está obstruyendo el sensor. ¿Ya? Ejemplo clásico, casetas de baño, ¿cierto?, donde finalmente el sensor no es capaz de detectar la persona que está en el interior de la caseta y toma la temperatura o se ajusta la temperatura en la puerta. Así que ahí es importante ya tener eso en cuenta. Bien. Y en el caso, ¿cierto?, de los sensores, como decíamos, del tipo ultrasonido, como acá se muestra en la imagen, hay un transmisor que emite una determinada frecuencia, valga la redundancia, en una frecuencia que no es audible, ¿cierto?, pero que finalmente rebota sobre las superficies y es capaz, ¿cierto?, de ser recibida nuevamente por el sensor, y en base a eso toma una idea de volumen finalmente en el espacio que está controlando, ¿ya? Y cuando este volumen cambia por el ingreso de una persona, por el movimiento, ¿cierto?, que exista, va a cambiar, ¿cierto?, la forma, el volumen de esto, ahí es cuando detecta. Entonces, ¿qué es importante para estos sensores que son de ultrasonido? Que la cobertura, ¿cierto?, sea dentro de un área para que no salga. Si lo dejamos al exterior, esa frecuencia que estamos hablando va a propagarse infinitamente y no, o hasta que su energía se acabe, pero nunca va a retornar. Por tanto, tiene que ser en un espacio cerrado. Hay que tener en cuenta la altura de instalación, porque también esta frecuencia emitida tiene un rango de cobertura. Por tanto, si la altura es más allá de esa cobertura, es muy probable que un determinado nivel ni siquiera lo sense. ¿Ya? Lugares donde pueden existir objetos, ¿cierto?, en movimiento que no interesa controlar. Ojo aquí, por ejemplo, cuando instalamos este tipo de sensores cerca de split de aire acondicionado, porque los split generan finalmente un flujo de aire que modifica el volumen, ¿cierto?, y por tanto puede generar falsos encendidos. ¿Ya? Lo mismo, áreas con alfombras gruesas, materiales antiacústicos que pueden absorber finalmente parte de la frecuencia y provocar un mal funcionamiento de los sensores. ¿Bien? Entonces, ¿cierto?, en el caso, ¿cierto?, de un sensor dual, ¿cierto?, que tenga PIR y ultrasónico, detecta la presencia y el movimiento, ¿cierto? Y obviamente para áreas que necesitan coberturas del 100% del detector del movimiento es lo más adecuado, ¿cierto? O sea, si se escapó del PIR, lo va a detectar el ultrasónico. Por eso finalmente es esta dualidad, ¿cierto?, de tecnologías en la construcción de estos sensores. Acá dejamos en la presentación igual un cuadro comparativo, ¿cierto?, de los tipos de los sensores, de su funcionamiento, aplicaciones y restricciones que puede ser de utilidad. Así que para que descarguen la presentación, todos los que todavía no la hayan descargado. Y esto es lo que les iba a comentar. El sistema de Lighting Management de Legrand con sus sensores, ¿cierto?, finalmente nos presenta distintos modos de funcionamiento. Ya puede ser, por ejemplo, el modo automático, donde el encendido y el apagado de las cargas se gestiona automáticamente. Ya puede ser también encendido y apagado de cargas de acuerdo a la regulación de luz natural que exista. También nos entrega esa posibilidad. Gestión del sistema, ¿cierto?, de cada sala de forma local, que es factible y que de cierta forma es un poco lo que el reglamento pide, ¿cierto? Este modo eco, fíjense que el modo eco es un encendido de circuito manual. Fíjense que el reglamento, sin decirlo así, finalmente también establece un funcionamiento en modo eco, donde nosotros podamos tener el encendido manual, pero que la posibilidad del apagado venga por parte del sensor. O sea, cuando vamos a ingresar a la habitación, si queremos, podamos encenderla a través del interruptor,
¿cierto? Pero que cuando nos vayamos y se nos olvide, sea el sensor el encargado de apagarlo. Ya lo mismo encendido por programación horaria, gestión, ¿cierto?, centralizada a través, ¿cierto?, de redes Ethernet, o la posibilidad de funcionamiento del tipo on-off, la posibilidad de crear escenarios, ¿cierto? También está en la gestión remota, que lo hemos mencionado, ¿cierto? Incluso la regulación. También es factible la regulación o dimerización, ¿cierto?, de la cantidad lumínica. ¿Bien? Lo que decía hace un rato, en cuanto a las coberturas, es importante, uno tiene que escoger finalmente los sensores también acorde a las zonas que quiere controlar. En nuestros catálogos y en nuestras fichas técnicas, siempre ustedes van a encontrar finalmente para cada sensor los rangos de cobertura. Como se fijan acá en la imagen, voy a activar mi puntero. Como se pueden fijar acá en la imagen, ¿cierto? Este rango del W2000H es bastante más apropiado para un pasillo, por ejemplo, o acá tenemos otros, ¿cierto?, donde las zonas son bastante más extensas, menos alargadas. O sea, depende mucho de la zona a controlar, el qué tipo de cobertura o rango de cobertura tiene que tener el sensor, ¿ya? En nuestros catálogos, como decía, también están los rangos de altura, de distancias que son capaces de abarcar, ¿cierto?, en la medida, y van a encontrar sensores, ¿cierto?, dentro de Legrand que son a muro, que son con la posibilidad de instalarlos a techo, incluso que son modulares, donde los vamos a poder instalar, ¿cierto?, en alguna caja, ¿cierto?, de estas típicas 503 a muro embutido, otras, donde vamos a tener también la opción de infrarrojo y ultrasónicos también, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, los distintos rangos de coberturas que pueden tener. Toda esa información está disponible en nuestro catálogo. Bien, y para finalizar, ir finalizando ya, un tema súper importante en materia de sensores es preocuparnos de la alimentación. Vamos a explicar un poco el porqué. Cada vez estamos más en presencia de lámparas que no son, voy a decirlo así, más técnicos, lineales, ¿cierto? Que no es la lámpara tradicional de tungsteno que teníamos con una resistencia eléctrica determinada, sino que son lámparas que trabajan con electrónica. Ya, las lámparas LED tienen electrónica, ¿cierto? Y muchas funcionan a través de un arrancador, ¿cierto?, un partidor auxiliar electrónico, un balasto, etc. ¿Ya? Entonces, cuando el sensor interactúa finalmente con la lámpara, es súper relevante que el corte de energía en lo posible para todas estas cargas que son del tipo electrónico se haga cuando se provoca el cruce por cero. Ya cuando la electrónica finalmente se está desconectando y conectando a tensiones más altas, ¿cierto?, también está susceptible a dañarse de forma más rápida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante? Que el sensor sea capaz de detectar cuando la tensión finalmente, y por ende también la corriente, tenga algún cruce o esté en el cruce por cero, ¿cierto? Y de esta manera desconectar la lámpara cuando efectivamente hay energía cero, ¿ya? Muchos sensores que generalmente son también más económicos no tienen la posibilidad o no detectan los cruces y cortan simplemente donde toca. Por tanto, generan a la larga que la luminaria tienda a durar menos, ya que la electrónica se vaya dañando y por tanto no podemos garantizar de esa forma también mayor durabilidad del proyecto lumínico. Ya en ese sentido, los sensores de Legrand tienen la función de detección del cruce por cero, ya, y por tanto cortan el suministro de energía en el momento apropiado, ¿cierto?, para de esa forma forzar menos la electrónica y provocar mayor durabilidad, ¿cierto?, de las lámparas. Bien, entonces eso es, ¿cierto?, lo que teníamos preparado para hoy. Creo que estamos ahí justo en el tiempo. Veo que Alba les estuvo compartiendo también información en el chat. Jorge preguntaba sobre capacitación de los sistemas de gestión. Jorge, claro que tenemos, y Alba te compartió algo y te vamos a invitar de seguro también cuando tengamos capacitaciones de este estilo, ¿cierto? O podemos programar tal vez algo en especial con nuestros amigos de Dartel. Alba, te veo conectada ya. Perfecto, muchas gracias, Salvador. ¿Me escuchas? Yo escucho bien, sí. No sé si me escuchas. Ah, ya, perfecto. Pensé que no me escuchaba. No, quería agradecerte tu participación y la de todos los clientes. Ahí les dejamos, como decía Salvador, 3 videos que están en nuestro canal de YouTube, que puede ser de... Te escucho bien, Alba.
Ah, ya, perfecto. Entonces, nada, quería comentarles eso. Muchas gracias. Les dejé ahí 3 videos del sistema EMS CX Cubo. Y ahora mismo, ya para finalizar y para darle el pase a Claudio, voy a enviarles entonces el formulario un formulario para que nos puedan comentar una encuesta de satisfacción y nos puedan comentar brevemente qué tal les parece esta capacitación, qué otros temas les gustaría ver con más detalle más adelante. Así que ahí les voy a dejar un botón listo para que ustedes puedan comentarnos sus experiencias el día de hoy. Soy yo. No sé si soy yo en particular o es Alba, pero desde ya, bueno, aprovecho la instancia entonces, mientras Alba se reconecta para agradecerle su participación, para poder despedirme también y bueno, de ya invitarlos a próximas capacitaciones que tengamos con nuestros amigos de Dartel puedan participar, ¿ya? Así que de mi parte muy agradecido y hay una encuesta de satisfacción en la parte superior que les pido nos ayuden también a completar, son formas que tenemos de poder saber cómo mejoramos y qué temas, ¿cierto?, son importantes de que también propongamos y traigamos. Así que los que están interesados en cosas más de control, ahí es la oportunidad también para poder expresarlo. Así que de mi parte, muy agradecido. Muchas gracias, Claudio, y a todos nuestros amigos de Dartel también. Alba, te dejo. Sí, bueno, Salvador, Alba, gracias a ustedes también, agradecerle a la marca Legrand por el tiempo, por la información que se brindan cada uno de estos webinars. Así que eso, pues nos estaremos viendo en un próximo webinar con los amigos de la marca Legrand. Gracias a la gente que se conectó y que tengan un muy buen término de día. Igual para todos. Un fuerte abrazo. Chao, chao.